Buen día, hermanos, quisiera que me acompañen en la lectura del Salmo 147, 10 y 11. Pero antes quisiera leerles una frase de la cual no encontré autor. La frase decía: nadie es tan fuerte como para no necesitar a Dios. Y escuchen estos dos textos. Podríamos comenzar abriendo un paréntesis y cerrándolo simplemente con el término el Señor. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Qué dichosos son aquellos que temen y esperan en el Señor. Dicha es una palabra que conecta mucho con la palabra que tanto conocemos y hemos dicho muchas veces, y es la palabra bienaventurados. Bienaventurados es una palabra grandiosa que normalmente solemos asociarla con el término inmensamente feliz. Básicamente el término proviene del griego que se pronuncia Makarios, y era un término que se usaba en relación a los que eran favorecidos con una clase de bien. Ya la raíz latina de nuestra palabra en español conjuga la idea de un bien que ha de venir sobre alguien. La idea es de alguien que es afortunado. Péntecos, un autor y erudito prolífico, señala en su libro acerca del Sermón del Monte que la palabra bienaventurado era usada por los griegos y la usaban en relación a sus dioses. Ellos creían que sus dioses podían disfrutar sin restricciones todo lo que deseaban y poseían. Relacionaban esta palabra al placer sin ninguna clase de límite ni freno. Sin embargo, Cristo usa el término para referirse a la bendición que viene sobre aquellos que le han recibido como Salvador y Señor. Asocia ya la dicha no con el placer, sino con la santidad de Dios. Asocia ya el favor no con la ausencia de límites, sino con la pureza práctica. Pentecos menciona que esta es una palabra utilizada en la antigüedad. Jesús la utilizó, por ejemplo, cuando lavó los pies de sus discípulos. Les dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora John Stott, otro autor, que ha hablado acerca del Sermón del Monte y tiene un libro sobre ellos, señaló diciendo que el ser bienaventurado no es un estado de felicidad subjetivo. ¿Qué es un estado de felicidad subjetivo? Es el goce pasajero que sentimos cuando logramos algún objetivo en nuestra vida o obtenemos algo. El día que nos compramos un auto, una alegría que nos dura hasta que empezamos a romper el auto con el uso. El término no se refiere a esa clase de felicidad subjetiva, aunque somos inmensamente felices, sino que más bien Jesús usa el término como un juicio objetivo de parte de Dios hacia quienes han creído en su palabra y la ponen por obra. Es una dicha que brota desde el interior, es algo que Dios comunica a nuestro espíritu para que dimensionemos profundamente el valor de su presencia restauradora y transformadora. Y es que, como hemos leído en Mateo, bienaventurado tiene un número de imágenes. Su presencia y la presencia de Dios en nosotros es el bien máximo. ¿Por qué es el bien máximo? Porque nosotros hemos conocido la experiencia de la bancarrota espiritual. Hemos sido necesitados de consolación. Hemos sabido nuestras miserias y el pecado en el que nos encontramos. Hemos experimentado el ser desposeídos de toda herencia, el hambre, sedientos de perdón. Necesitados también de misericordia y limpieza de corazón, como de paz ante persecución, vituperio y quizás hasta rechazo. Y es que nuestra condición no califica para el término. Pero cuando conocemos a Dios, el ser bienaventurado nos pertenece objetivamente, porque contamos con la dicha de su presencia eterna en nuestro corazón. Nosotros no somos favorecidos por merecimiento. Ser bienaventurado es solo aplicable al que entiende que dicho favor viene exclusivamente y únicamente de parte de Dios. Pero ¿saben? Más allá de las dichas y las bienaventuranzas del Sermón del Monte, el salmista nos acaba de mencionar una más.
y es que podemos complacer el corazón de Dios. En el verso 10 del Salmo 147 dice que Dios no se deleita ni en el caballo de combate, ni en la agilidad de un hombre fuerte, de un guerrero. De alguna manera Dios utiliza elementos que figuran la confianza que el hombre tiene en sus propios medios para situaciones adversas. Por ejemplo, la de una guerra o una batalla. Básicamente Dios exclusivamente no tiene problemas con el caballo ni con la personalidad fuerte de un hombre. Lo que dice el salmista es que Dios no se complace en aquello que se presume con autosuficiencia y autoconfianza ante su presencia. Y podríamos contemporaneizar estos términos y decir que el mundo hoy ha excluido a Dios. Dios no es una pieza que pueda encajar ante los sistemas de confianza que el hombre tiene. Armamento militar, armamento nuclear, armamento biológico, el poderío económico, los sistemas políticos, los desarrollos económicos, las expectativas de los sistemas sanitarios, la salud mediante la medicación, son todos sistemas que hacen al hombre autosuficiente, pero alejan a Dios de la ecuación. Y claro, es el mundo, esa es la realidad. Ahora vale preguntarnos, y ya como iglesia, como cristianos, ¿acaso está mal gozar de buena salud, cuidarnos, ahorrar, tener expectativas o actuar como buenos ciudadanos? Nosotros sabemos que eso no está mal. El problema es cuando nosotros colocamos en eso nuestra confianza y nos creemos de esa forma todopoderosos. ¿Hemos caído alguna vez, hermano, en la trampa de la autosuficiencia y autoconfianza? ¿Hemos puesto nuestra confianza en algo que no sea Dios en nuestra vida? Miren, la mayoría de nosotros tenemos un sistema de prioridades. Podríamos decir que la prioridad más importante, siempre, en primer lugar, sería Dios. Eso es una realidad y yo no lo niego. Cada uno de nosotros sinceramente podría decir Dios es lo primero. Pero ¿realmente expresamos esa prioridad, esa importancia, ese orden de relevancia? ¿Qué sucede cuando ofrendamos, por ejemplo? ¿Confiamos en Dios? ¿O desconfiamos y le damos entonces lo que nos sobra? ¿Qué sucede cuando sufrimos alguna clase de problema o estamos bajo presión? ¿Confiamos en la solución de nuestro dinero, de nuestros ahorros, de nuestra capacidad o solvencia? ¿Confiamos en la solución de algún tercero? ¿Pero dónde ponemos a Dios? Ahora, ¿saben? Hay una dicha, y es real. Puede ser que no deleitemos el corazón de Dios. Pero, como le decías al principio, hay una bienaventuranza, y es que podemos deleitar el corazón de Dios. El salmista menciona dos virtudes cardinales para que esto sea realidad. Una de ellas es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Es una reverencia que se inclina ante Él. Es una conciencia profunda de Dios que nos vuelve sumisos a su presencia y condiciona nuestro accionar. De alguna manera, cuando hablamos de temor de Dios, el hombre pone la voluntad de Dios como lo máximo. Ahora, cuando hablamos de confianza en Dios, que es el otro punto cardinal para que podamos deleitar el corazón de Dios, hablamos de esperar con paciencia. Es una confianza que no afloja en el tiempo, sino que es persistente. Ahora hay que entender dos aspectos esenciales con respecto a el temor de Dios y la confianza en Dios. El primero de esos aspectos es que, como hemos dicho con anterioridad, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, suficiencia o capacidad. Cualquier virtud que surja hacia Dios y que deleite a Dios, ¿saben? Proceden de Él. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero la NTV hace una acepción que es muy interesante. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre.
En Filipenses se refuerza más la idea. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La NTV dice lo siguiente, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y esto es muy interesante porque ¿cómo podríamos pensar orgullosamente que desde nuestra iniciativa y capacidad hemos complacido el corazón de Dios? Son elementos que se contradicen. Y es que ya el salmista trató de darnos un remedio para ese pensamiento fatal que nos lleva al orgullo. El Salmo 147:6, unos versos anteriores, dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Nos puede llamar la atención, pero en la Escritura hay vastas muestras que demuestran que el orgullo y la piedad son una mezcla aberrante, porque esta mezcla lleva a la hipocresía y a la soberbia, a un falso sentido de superioridad que hace que nos tratemos de forma distante y despreciativa. Por ello encontramos muchas veces la frase repetida que surge del Proverbio 3:34, tan conocida a nosotros esa de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Jesús la menciona en Mateo 23:12, Santiago la menciona en el 4:6 y Pedro la menciona en su primera carta 5:5. Sería contraproducente querer complacer el corazón de Dios y creer que desde nuestra propia capacidad de temor y confianza lo estamos haciendo. Claramente esas virtudes provienen de Dios y Dios es el que produce eso en nuestro corazón, no es nuestra propia habilidad. Somos bienaventurados no porque sea una felicidad subjetiva de acuerdo a nuestra instancia, sino porque es un juicio objetivo de Dios. Dios nos ha declarado bienaventurados porque su presencia está en nuestros corazones. Y todo lo que puede llegar a ser un problema tiene virtud en cuanto a que produce en nosotros cosas que de manera natural sería imposible que sucedan. Y una de ellas es que podemos complacer el corazón de nuestro Padre. Entendiendo entonces el temor y la confianza como virtudes que surgen de Dios, debemos profundizar un aspecto más y es esencial. Y es que ambas virtudes deben coincidir. Matthew Henry señala que estas dos virtudes tienen que estar en equilibrio. Miren, el temor santo de Dios nos ayuda a evitar una confianza imprudente, una confianza que finalmente tienta a Dios. Por ejemplo, ¿sería prudente hoy romper la cuarentena para juntarnos en nombre de la confianza en Dios? Nosotros entendemos de que eso no sería prudente. Estamos guardando la salud no como el bien final, pero como un bien necesario para después disfrutar de la congregación. En el mientras tanto nos ocupamos. De la misma forma, una confianza piadosa en Dios ha de ser un freno a cualquier temor incongruente al carácter de Dios. Porque Dios no es un Dios que produce un terror insano en nosotros. Dios no funda en nosotros el abatimiento y la desesperación. ¿Acaso creemos que Dios nos odia? ¿Acaso creemos que las situaciones difíciles que nos tocan atravesar es porque Dios no nos ama? Claramente la confianza en Dios borra cualquier clase de temor que no se funde en el carácter bondadoso y amoroso de nuestro Señor. Cuando el amor de Dios nos gobierna, hermanos, nuestro temor hacia Él no es un miedo paralizante. Y nuestra confianza deja de ser un arrojo imprudente a lo desconocido. John Piper, otro autor, señala que la confianza en Dios hace que nuestro temor hacia Él sea en paz, mientras que el temor quita todo lo trivial de nuestra confianza. De alguna manera nuestro temor exalta la grandeza del poder de Dios, pero nuestra confianza exalta la generosidad de la gracia de nuestro Dios. Dios entonces se complace en aquellos que se alejan de sí mismos y ponen ahora sí su mira en los recursos ilimitados que Él tiene. Pero sabemos que el recurso máximo que tenemos es Él. ¿Y por qué es Él? Porque de Él proviene todo lo bueno, como leíamos en Santiago.
El autor en el verso 11 dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en qué, en su misericordia. Aquí la palabra misericordia no es la básica que entendemos, sino que es un amor inquebrantable e inagotable hacia el que se encuentra en la miseria. Es un amor dirigido al que necesita de su socorro. Por eso la Reina Valera lo traduce como misericordia. Y es que Dios está dispuesto. Por eso en el Salmo 37:7 se nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ese guardar silencio es un temor que nos lleva a la sumisión y a la confianza. Que el Señor les bendiga, hermanos, y podamos poner nuestra mirada y nuestra confianza en nuestro Señor.